Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Ella y su gato, por Naruki Nagakawa. Cuarto relato. La temperatura corporal del mundo. Primero. Mañana de verano. Escapando a los rayos del sol, Kuro esperaba el momento, agazapado sobre un fresco muro de bloques. Se oía el tenue ruido de un programa radiofónico de gimnasia. Cuando de cazar se trataba, Kuro podía esperar pacientemente cuanto fuera necesario. Al fin apareció su presa. Un plato lleno a rebosar de albóndigas. Una mujer de edad avanzada lo colocó delante de la caseta del perro. Era la hora de la caza. Kuro arrojó su voluminoso cuerpo al vacío, dio una voltereta en el aire y aterrizó sobre las 4 patas. Amortiguando el impacto con todo el cuerpo, aprovechó el retroceso para salir despedido hacia adelante. Tenía el objetivo a un paso. Pero la reacción del enemigo no fue menos rápida. Una gran sombra saltó del interior de la caseta y se abalanzó sobre el plato de albóndigas. Si Kuro hubiese ido directamente a por la comida, el enemigo lo habría atrapado, pero su objetivo no era la carne, sino el plato de agua que había al lado. Inclinándose casi del todo, arañó con la pata delantera la superficie del agua y trazó un arco. La salpicadura mojó la cara del enemigo y lo obligó a cerrar los ojos. Entretanto, Kuro se hizo con una albóndiga. Deliciosa. ¡Magnífico! Me has robado una, dijo el enemigo, es decir, John, antes de también hincarle despacio el colmillo a una de esas bolas de carne. El elogio de John le levantó el ánimo. A Kuro, el jefe de los gatos, y a John, el perro, los unía una larga amistad. La mayor parte de dicha relación había consistido en una batalla por ver si Kuro podía o no birlarle comida a John. Ya no soy el de antes. No me puedo creer que me hayas engañado, Kuro. Me he vuelto más espabilado. Kuro y John, en un principio enemigos, se reconocían ahora como émulos y sentían un gran respeto el uno por el otro. Pese a que casi todo lo que cocinaban los humanos estaba demasiado salado, la dueña de John sabía aprovechar el sabor natural de los alimentos. La señora que había preparado las albóndigas observaba con una sonrisa cómo Kuro y John comían uno junto al otro. Una vez saciado, Kuro se tumbó a la sombra de la caseta. ¿Sabes por qué comemos los animales?, dijo John al terminar, acostándose también con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Supongo que porque tenemos hambre. ¿Qué clase de pregunta es esa?, pensó Kuro. ¿Pero por qué tenemos hambre? Porque estamos vivos. He ahí. John meneó la cola feliz. En un pasado muy lejano vivían unas criaturas que jamás comían. ¿Vivían sin necesidad de esforzarse? Eso es el paraíso. ¿El paraíso? Tienes razón. John se rió y siguió hablando de las criaturas expulsadas del paraíso. Un territorio donde no hace falta trabajar para alimentarse y donde se puede ser feliz y en paz, sin conflictos, para siempre. He ahí la definición de paraíso. En un pasado existió, aunque por poco tiempo tal era. Sus habitantes, sin embargo, no eran ni humanos, ni gatos, ni perros, ni plantas. Unos seres con forma de hoja, ni animales ni vegetales, prosperaron hasta cubrir toda la faz de la tierra. Aquellos seres terrestres pertenecían a la misma especie. Las criaturas con forma de hoja extraían energía descomponiendo sustancias que se hallaban en los océanos.
de modo que no había una cadena trófica en la que unos comían y los otros eran comidos. Entonces, ¿cómo pasaban el tiempo? Lo interrumpió Kuro. No hacían nada, tan solo existían. Esa época feliz duró hasta cierto momento. ¿Y qué fue de esos seres? Se extinguieron. Surgieron nuevas criaturas y ellos murieron al poco tiempo. Contestó con serenidad John. Entonces apareció en la Tierra una cantidad demencial de especies, como si el planeta hubiese recapacitado. Estas lucharon por sobrevivir, pelearon y se devoraron las unas a las otras. 2 factores explican por qué el paraíso de las criaturas con forma de hoja no funcionó y triunfó el infierno de la carnicería de especies: la diversidad y la competitividad. En una situación rígida, sin diversidad, basta un motivo para extinguirse. Sin competitividad entre especies no surgen seres mejores, es decir, adaptados al medio. Llegados a este punto ya no sé qué quieres decirme. Kuro dio un gran bostezo. En resumen, que los paraísos no duran demasiado. No sé, supongo que es lo que nos merecemos, ¿no? Exacto. ¿Cuántas cosas sabes, John? Los seres vivos deberíamos conocer todo lo que ha ocurrido desde que existimos en la Tierra. El resto se les ha olvidado, pero yo me acuerdo, eso es todo. ¿Lo dices en serio? A Kuro le gustaba charlar con John. El jefe de los gatos no tenía a nadie de su especie con quien hablar de tú a tú. El perro era el compañero de conversación ideal, porque no estaba interesado en su territorio y sabía de todo un poco. Kuro, ¿te gustaría saber cuándo vas a morirte? Soltó de pronto John. No, no me interesa. Estaba siendo sincero. A Kuro le interesaba, a lo sumo, saber qué iba a pasar al día siguiente, nada más. Me esperaba esa respuesta, dijo John contento. Los gatos podemos morirnos en cualquier momento. He visto más de una vez cómo a alguno lleno de energía le entraba diarrea una noche y a la mañana siguiente estaba muerto, u otros a los que atropellaron coches y acabaron hechos un guiñapo. Para Kuro era de lo más normal que los gatos muriesen pronto. Es cierto que también hay gatos lesionados que no pueden alimentarse por sí mismos y andan por ahí tan campantes. ¿Te refieres a Mimi? Esa gata es de lo que no hay. John caviló un momento con los ojos cerrados y volvió a hablar. A mí ya no me queda mucho tiempo. Lo dijo con el tono de quien revela un secreto importante. Kuro se quedó tan sorprendido que durante un rato se olvidó de cerrar el hocico. ¿Se te ha desencajado la mandíbula? Sí, por culpa de tus bromas sin gracia. No es ninguna broma. Su mirada era seria. Pues, menudo fastidio, contestó Kuro de corazón. Me alegro que me aprecies tanto. Voy a quedarme sin comida, bromeó el gato, y John se rió. Pero si estás como un roble. Los humanos tienen un miedo espantoso a morirse. John cambió el tema. Y no son los únicos. Nosotros los perros y los gatos también. Los humanos son raros. He visto más de una vez cómo un anciano moría en esta casa. Has tenido una vida larga. A Kuro se le ocurrió entonces una posibilidad. ¿No me digas que te ha entrado pánico a morir? No, no es eso. Es casi lo mismo que quedarse dormido. Al fin y al cabo, es como si todas las noches practicáramos para el día que nos muramos. Luego añadió con cierto reparo. Pero me preocupa ella. ¿Quién es ella? John dirigió la mirada hacia la mujer que doblaba la colada en la estancia frente al jardín. Era su dueña. A pesar de la pose recta, sus canas llamaban la atención. Se llama Chino. Así la presentó John. Cuando sus miradas se encontraron, Chino se levantó sonriendo. ¿Es tu novia? Ja, ja, ja. Desgraciadamente no. Chino tiene marido, aunque ahora no viven juntos.
Al acercarse Chino, Kuro mantuvo la distancia reculando poco a poco. La situación entre los dos debe de ser complicada. Chino se llevó el plato vacío de delante de la caseta. ¿No trabaja? Antes sí, daba gusto verla con su traje impecable, pero lo dejó. A Kuro, al contrario que John, no le interesaba la vida de los humanos. ¿Y vive sola en una casa tan grande? Sí, antes vivía con una señora que no podía moverse. Chino cuidaba de ella. A los ancianos es mejor dejarlos. Si la dejaba a su aire iba a morirse. No entiendo qué sentido tiene de cuidar de alguien que no puede valerse por sí mismo, dijo Kuro y bostezó. Chino sacrificó su vida cuidando de una anciana que se fue muriendo lentamente. Al oír aquello, Kuro tuvo la sensación de que al fin había entendido lo que John le había querido decir. Te gustan los rodeos, ¿eh? Es decir, que no quieres acabar como esa anciana, ¿verdad? Eso mismo. Dicho lo cual, John cerró los ojos y se adormeció. Kuro lo imitó colocándose a su lado. Segundo. La bañera está llena, anunció una voz electrónica después de que sonase una melodía. Ya voy, contestó Chino a la máquina y se levantó de delante de la habitación. Gracias a que la casa estaba adaptada y exenta de barreras, no había ni un solo escalón hasta el vestuario contiguo a la zona de baño. La bañera, sin embargo, estaba llena de barras de apoyo. Se sentía más tranquila teniéndolas, aunque todavía no las necesitase. Entró en el baño con la luz apagada y se sumergió despacio en el agua caliente. Lo de no encender la luz era porque su suegra, cuando aún vivía con ella, le había soltado de malos modos que había que ahorrar electricidad. Ahora que lo pensaba, quizá fuese una reacción de defensa contra la intrusa que se había colado en su hogar. Como Chino también se había empecinado en esta idea, al final bañarse a oscuras se había convertido en un hábito. Aquella pequeña malicia de su suegra resultaba hasta tierna, comparado con cómo empezó a comportarse con ella una vez pasó a depender de sus cuidados. Chino soltó un largo suspiro. La luz de la luna entraba por la claraboya. Al recoger agua en el hueco de las manos, la luna flotó en sus palmas. Se le escapó una sonrisa. Apenas gasto, porque sé disfrutar de cosas como esta. Al salir de la bañera se puso el pijama. Luego, en el tendedero, mientras tomaba el fresco bajo una tibia brisa nocturna, vio una estrella fugaz. Tan pronto como intentó pedir un deseo, se dio cuenta de que no anhelaba nada. Esa noche la luna estaba preciosa. Con el paso de las horas, disminuyeron los gritos de los jóvenes y el ruido de los coches que se cruzaban en la Nacional, y la calma volvió a las calles. Cuando Kuro llegó a la casa de John y Chino, una multitud de gatos se había juntado ya en el jardín. Gatos libres de toda la ciudad. Kuro distinguió a Chobi entre la muchedumbre. Al ver que el jefe había llegado, los demás le mostraron sus respetos y le hicieron un hueco. Él se plantó delante de la caseta del perro. Poco después, John salía parsimoniosamente del interior. De un lento vistazo observó a todos los gatos que se habían reunido allí. Ya falta poco. Esta noche voy a desaparecer, anunció John con aplomo. Un rumor sordo se levantó entre los gatos que lo rodeaban, y Kuro asintió con un gesto silencioso. Vamos a extrañarte, John, dijo Chobi apenado. Los gatos fueron despidiéndose del perro uno por uno. Para los felinos de aquella ciudad, John representaba una enciclopedia viviente y un gran consejero. Los había ayudado a gestionar sus territorios y había logrado reducir las trifulcas estériles entre gatos. John escuchaba en silencio y con los ojos humedecidos las palabras de despedida de sus amigos. Seguro que los gatos que no han podido acudir también estarán pensando en ti en sus lechos. Gracias, John.
expresó Kuro por último en nombre de todos. Gracias a todos, agradeció conciso el perro lleno de emoción. Luego se quitó hábilmente el collar con las patas delanteras. ¡Qué mañoso eres, John!, exclamó sorprendido Chovy. Ya llevaba tiempo roto. El collar de cuero, acaramelado, estaba raído y brillaba. John sacudió el cuerpo y echó a andar con paso firme bajo la luz de la luna. Oye, John, la verdad es que no da la impresión de que vayas a morir, le dijo Chovy siguiéndolo. Es que no voy a morir, voy a volverme eterno. ¿Qué quieres decir con eterno? Kuro se hacía la misma pregunta que Chovy. Si me muriese aquí mismo, Chino y ustedes sabrían que estoy muerto, pero si ninguno me descubre, nadie sabrá realmente si he muerto o no. ¿Y eso es ser eterno? Sí. John se volvió hacia la casa. Había una sola ventana encendida. Allí estaba ella. De Chino me ocupo yo, dijo Kuro hinchiendo el pecho. Gracias, Kuro. John echó a andar de nuevo. El perro y los gatos caminaban juntos por las calles desiertas. Los últimos calores del verano flotaban en la oscuridad de la noche, con aquel aire húmedo que parecía pegarse a la piel. A los gatos les resultaba agradable. Kuro recordó una historia que John le había contado. Antaño, los ancestros de los gatos vivían en un país tropical. Por eso, en noches como esa, sentían una nostalgia difícil de describir. Al cabo de unos minutos, los otros gatos se habían marchado de regreso a su territorio. Al final solo quedaron Kuro y Chovy acompañando a John. El perro se detuvo. Ya que me han acompañado hasta el final, les contaré una cosa. ¿El qué?, preguntó intrigado Chovy. Un día he de regresar. ¿De veras? Sí, puede que tenga un aspecto diferente, pero ustedes me reconocerán. Chovy escuchaba las palabras de John con pena. Cuando regrese, cumpliré un deseo de cada uno de los dos, dijo John con semblante serio. ¿Puedes hacer esas cosas? Kuro puso un gesto de desconfianza. Vale, mi deseo es que... John interrumpió a Chovy. No hace falta decirlo en voz alta, pídelo para tus adentros. Chovy lo obedeció y cerró los ojos bajo el cielo estrellado. Tonterías, pensó Kuro. Pero ¿y si fuese cierto? Se dijo mientras la figura de Chino le venía a la mente. Quiero que ella sea feliz, es lo mínimo que puedo desear, porque cuando John se marche, se pondrá triste. John miró a la cara a ambos gatos, primero a uno y luego al otro, e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. No olviden esos deseos. Si los piden con todas sus fuerzas, algún día se cumplirán aunque yo no esté. Kuro y Chovy se miraron a la cara y parpadearon. ¿Estará tomándonos el pelo? John sacudió la cola feliz. Ya puedes marcharte, gritó Kuro, y John echó a correr a una velocidad que no era normal para un perro anciano. Al poco rato se oyeron a lo lejos los aullidos de John. ¡Qué moribundo ni qué nada! ¡Ese viejo está en forma!, refunfuñó Kuro. Kuro, le dijo Chovy con pudor en el camino de regreso. ¿Qué pasa? ¿Qué deseo has pedido? Ninguno. Era mentira. ¿En serio? ¿No me digas que te has creído esa broma? No era ninguna broma. John se pone serio cuando dice algo importante. ¿Tú crees? Yo he pedido que mi novia sea feliz y... Empezó a contarle Chovy, pese a que nadie se lo había pedido.
Esas cosas no se dicen en voz alta. Daba un poco de vergüenza ajena, aunque también envidia, por ser capaz de decir espontáneamente algo tan personal. Bueno, nos vemos, Kuro. Chovy echó a correr por las calles nocturnas. Seguramente regresaba a casa de su novia. Inmerso en sus pensamientos, Kuro observó cómo su amigo se marchaba. Así que de chino me ocupo yo, ¿eh? Dicho así, en el calor del momento, estaba bien, pero suponía asumir una responsabilidad mayor de lo que parecía. Kuro desanduvo poco a poco el camino bajo la luz de la luna. Decidió meterse en la caseta de John y esperar a que amaneciese. Envuelto por el olor del perro, soñó con él. Chino tuvo un sueño tan pueril que a ella misma le dio risa. Se subió a una estrella fugaz y viajaba por el mundo de los astros. El meteoro tenía tal cual forma de estrella. Ella volvía a ser joven, aunque llevaba la misma ropa que en el presente. Se sorprendió de lo ligera que se sentía. De pronto apareció alguien montando en otra estrella fugaz. Era John, y llevaba un casco redondo de cristal como el de los astronautas. ¡Hombre, John!, exclamó Chino. ¡Hola, Chino! John le contestó en japonés. A ella no le extrañó porque era un sueño. Pide un deseo, es lo que hay que hacer con las estrellas fugaces, dijo John guiñándole el ojo. Bueno, entonces quiero ser más joven. ¿No crees que ya eres suficientemente joven? En efecto, en aquel sueño había vuelto a la juventud. Ah, tienes razón. Venga, pide otro. Chino dijo lo primero que se le ocurrió. Prepárame el desayuno. Qué feliz la haría despertarse por la mañana y tener el desayuno listo. Tus deseos son órdenes. John se golpeó el pecho con la pata delantera. En ese instante Chino abrió los ojos. Se le había acelerado el pulso, seguramente por culpa de aquel sueño tan raro. Por un instante se preguntó si el desayuno... pero no, por supuesto que no estaba preparado. Normal. A Chino le hizo gracia haberse hecho aquella ilusión y se rió. Decidió aprovechar las horas de la víspera para en un pispás preparar su desayuno y el de John. Kuro se despertó con el delicioso olor de la comida. Había dormido de un tirón, seguro que por haberse acostado tan tarde. Al salir despacio de la caseta, su mirada se topó con la de Chino. ¡Vaya! La mujer puso los ojos como plato. Chino, no sé cómo explicártelo, pero John partió de viaje anoche. Kuro intentó hacérselo entender a su modo. Naturalmente Chino no iba a comprenderlo, pero encontró el collar de John y debió de intuir algo. Ya que estás aquí puedes comértelo. Kuro se tomó el desayuno de John. De más joven se había jurado que un día ramblaría con toda la comida del perro, pero aquella vez no le supo tan bien porque no había tenido que luchar para conseguirla. ¿Quieres que te adopte? Aunque le agradecía la oferta, Kuro decidió rechazarla. Soy un gato callejero, no pertenezco a nadie. Era cuestión de orgullo. Tras rebañar el plato, Kuro dejó atrás la casa de Chino. Soy el jefe de los gatos y tengo mucho que hacer. Al día siguiente decidió ir a ver a Chino por la mañana. Creo que soy demasiado bueno, pero John me lo pidió, así que tengo que cumplir con mi palabra. Al llegar a casa tenía lista la comida sin que él hubiese pedido nada, de modo que agradecido decidió tomársela. Estaba tan buena como siempre. El caldo de pescado y el plato de pollo sabían como a él le gustaba. Devoró la comida y al alzar la vista vio a Chino de muy buen humor.
Si tenía que prepararle de comer todos los días, la mujer no se amargaría. Decidió pues ir a verla a diario. Al cabo de un tiempo, empezó a darle pereza desplazarse y se quedó a dormir en la caseta de John. Chino intentó varias veces hacer que Kuro entrase en su casa, pero él se negaba. Tan pronto como pasara adentro, dejaría de ser un gato callejero. Aunque lo alimentase, su dormitorio era la caseta de John. Pronto Kuro y Chino empezaron a charlar en el porche de la vieja casa, el uno sentado junto al otro. Desde que John no estaba, ambos necesitaban a alguien con quien hablar. Chino le acariciaba suavemente el lomo. La primera vez Kuro se sobresaltó, puesto que jamás había permitido que un humano le tocase ni un pelo. Pero a fuerza de aguantarse y dejar que lo acariciara, se dio cuenta de lo placentero que podía ser. Chino vivía sola en aquel caserón. No hablaba más que de muertos y de gente que no estaba allí. Sucedió cuando yo era aún más guapa y estaba llena de vitalidad. El padre de mi marido, mi suegro, sufrió una embolia cerebral y se volvió dependiente. Cuando mi suegra decidió cuidarlo en casa por pudor a lo que la gente diría, mi marido se mostró de acuerdo. Ninguno sabía lo duro que iba a ser, y el hecho de haber invertido tanto dinero en reformar la casa impidió que pudieran echarse atrás. Ese tipo de cuidado supone una carga, tanto para la persona que los recibe como para la que los administra. Mi suegro, un hombre orgulloso que había estado mucho tiempo mandando sobre los demás en una empresa, jamás llegó a aceptar su situación. En otra época fue una persona relevante, ahora sufría ataques de cólera al mínimo estrés. La cosa empezó por un "ven rápido cuando te llame". Luego pasó a quejarse por el continuo sube y baja de platos y cubiertos. Se enfadaba, nos amenazaba, se comportaba de forma violenta y acabó padeciendo manía persecutoria. No sé cómo mi suegra pudo soportarlo. Yo decidí dejar mi puesto en el departamento de ventas de una farmacéutica y ayudarla. Mi superior entonces nos recomendó ingresar a mi suegro en una residencia y me dijo que no quería que me marchara, pero mi marido no quiso. El último día en la empresa mi jefe me dijo: uno tiene que ser dueño de al menos una parte de su vida. No fue hasta mucho más tarde que comprendí el sentido de aquellas palabras. Cuidé de mi suegro mucho más tiempo del que me habría imaginado. Cuando él falleció, mi suegra juntó las palmas de las manos y dijo: gracias. Al poco tiempo ella empezó a presentar síntomas de demencia. En esa época mi marido apenas pasaba por casa, así que tenía que cuidarla sola. Mi suegra empezó a comportarse igual que mi suegro. Hacía las cosas con el mismo despotismo que tanto había odiado en su marido. Yo tenía que soportar sola su estrés, pero aún así no la dejé de lado y seguí cuidándola. Ya tenía una edad en la que no podía reincorporarme a la vida laboral, y si la cuidaba era también por apego a mi marido, que se veía con otra mujer. Al final solo quedamos en esta casa exenta de barreras mi agotamiento y yo. Mi marido y yo no tuvimos hijos. En caso contrario, quizá la cosa habría sido distinta. Él trabajaba en los servicios sociales. Recorría medio país impartiendo charlas sobre geriatría y cuidados a personas de la tercera edad, pese a no tener ni idea de lo que era estar en la línea de frente de su propia casa. Mi marido se marchó y me dejó sola en esta casa vacía. Chino sonrió triste. Vaya. Para Kuro aquel era un mundo incomprensible. A veces me pregunto qué ha sido mi vida. Chino le hizo cosquillas al gato debajo de la barbilla. Tú tienes suerte, eres libre. Kuro vivía a su aire, por eso sabía bien que la libertad tenía un precio. Dispones de un lugar donde dormir, calefacción y comida. No sé a qué te refieres con vacía. Al oírlo, Chino entornó los ojos y sonrió contenta. Yo no he desaparecido, pero me alegro de que estés aquí. Madre mía, qué mujer más alamera. Kuro se incorporó. Tengo que enseñarle mi modo de vida. Sígueme. Kuro salió a dar un paseo acompañado por Chino.
La vida de gato se aprende en la calle. Chino ya tenía una edad, pero nunca era demasiado tarde. Kuro le enseñó pacientemente cómo vivían los gatos, del mismo modo que se educa a las crías que desconocen las reglas de urbanidad. Primero estaba el agua potable. A veces el agua se podía beber y otras no. Las de los charcos, al estar sucia, hacía que el vientre se descompusiera. Las de las fuentes del parque parecían limpias a simple vista, pero también sentaba mal, porque se trataba siempre de la misma agua corriente en bucle. Lamer las gotas que caían de un grifo era una forma de calmar la sed. A continuación decidió explicarle cómo cazar. Uno podía vivir en cualquier lado si sabía capturar presas. Además era entretenido y refrescante. Insuflaría energía renovada a su vida. «Espera aquí, Chino». Kuro saltó un herbazal delante de la mujer y regresó con un saltamontes en la boca. Le pareció que lo mejor era empezar por una presa como aquella. Chino dejó escapar el saltamontes que Kuro se había molestado en traerle. «¿Será posible? ¿De verdad quieres aprender?», le reprochó él. Pero enseguida dejó de importarle porque ella le echó flores. «Eres increíble», mientras le acariciaba el lomo. «Bueno, da igual. Lo importante es que vaya aprendiendo poco a poco». El paseo matinal se convirtió en una costumbre y un buen día. Kuro encontró una mujer que desprendió un olor familiar. «Buenos días, Aoi». Chino se dirigió a ella por el nombre de Aoi. «Ah, buenos días». Era la dueña de Cookie, la mujer que recogió a la gatita cuando ésta se perdió. Iba mucho mejor vestida que la última vez, tenía mejor color y estaba más guapa. «¿Vas a trabajar?» «Sí, empiezo hoy». «Vaya, pues mucho ánimo». «Gracias. Ese gato es suyo. Es idéntico a uno que se pasa de vez en cuando por nuestra casa». «Quizás sea el mismo. Ahora está viviendo de gorra en mi casa». «¿De gorra? Qué suertudo, ¿eh?», dijo Aoi, agachándose delante de Kuro y enseñándole las palmas. Sin pensárselo, Kuro la husmeó por curiosidad. Era una trampa. Aoi lo agarró y tras darle la vuelta le acarició la barriga. Kuro se retorció intentando escapar, pero aquello le gustó tanto que pronto cejó en su empeño. Aquella chica estaba acostumbrada a tratar con gatos. ¡Qué gusto! «¿Qué tal está Cookie?», le preguntó Kuro, pero a Aoi le sonó como un balbuceo incomprensible. «Yo también tengo una gata, aunque todavía es una cría. El otro día se escapó de casa y fue a ver a su madre». «¡Uy, qué lista!». «¿Qué va? Fui yo el que acompañé a Cookie». Por supuesto, las humanas no entendían el lenguaje de Kuro. «Bah, ¿qué más daba?». Tras despedirse a Aoi, Chino y Kuro decidieron regresar a su hogar. Él quería dar otra vuelta por su territorio, pero Chino ya estaba cansada. Una vez en casa sintió una presencia en el jardín. ¿Será John? ¿Habrá vuelto? Kuro se lanzó a correr, echó un vistazo a la caseta, pero John no estaba allí. Alguien se había tumbado en la galería exterior. No era el perro, sino un chico joven. Estaba pálido, vestía un traje raído y llevaba agarrada una bolsa de plástico de la tienda de 24 horas. Aunque no lo conocía, Kuro no sintió que fuese una amenaza, ya que notó en él un olor similar al de Chino. «¿No me digas que eres Ryota?», le preguntó Chino, ante lo cual el chico tumbado abrió los ojos. «¿Cuánto tiempo, tía?», contestó con los ojos entornados sin levantarse del suelo. «Sí que hace tiempo, sí. ¿Qué te ha pasado?». «Tía, por favor, si llaman, di que no estoy, y te pido que no se lo cuentes a mi padre», le rogó apurado Ryota a Chino. «No sé qué motivo hay, pero está bien». Chino invitó amablemente a pasar aquella visita inesperada. Tercero.
El hecho de que tuviera aspiraciones no quiere decir que hubiese puesto las miras tan altas. Yo tan solo quería llevar una vida normal. Si bien carecía de un talento especial, tampoco arrastraba ninguna carga. Mis notas quizá no fuesen demasiado buenas, pero tampoco tan malas como para temer un suspenso. Aunque nunca había hecho nada meritorio como para que me premiasen o se me alabase, tampoco ninguna maldad por la que mis padres me hubiesen pegado. Cuando practicaba atletismo en secundaria me eligieron varias veces para el equipo, pero nunca conseguí una marca lo suficientemente buena como para ir al campeonato provincial. Tampoco padecí ninguna enfermedad o herida tan grave como para que me hospitalizasen. Ni mis padres se habían divorciado, ni tenía ninguna deuda inasumible, ni ninguno de mis amigos se había suicidado. Llevé una vida normal, aprobé el examen de acceso como todos los que me rodeaban, y entré en una universidad local. Vivía el día a día con normalidad, y cuando me tocó buscar empleo, no lo encontré en ninguna parte. Por primera vez me di cuenta de que la sociedad no parecía necesitarme. Desconocía cuál era el problema, yo solo quería vivir como la gente que me rodeaba. Me sentía como si me hubiesen quitado la escalerilla por la que subía y me hubiese quedado suspendido en el aire. Parecía que lo que yo consideraba una vida normal solo se le permitía a los triunfadores, a la gente con un talento enorme. Quizá me había equivocado al pensar que haciendo lo mismo que los demás podría convertirme en alguien del montón. Algunos me dijeron que sí era generacional, otros que si no sé qué de la crisis y que si los jóvenes deberíamos trabajar de lo que fuera. Era fácil culpar a la sociedad, pero eso no iba a resolver ningún problema. Cuando me hallaba perdido sin saber qué hacer, mi padre me encontró un trabajo al que incorporarme en otoño. Buscaban a un recién graduado con poca experiencia. Me sorprendí porque no sabía que mi padre tuviera contactos, pero agradecido me embarqué en el puesto. Se trataba de una empresa de informática. Yo no tenía experiencia en el ámbito de la programación y la computación, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario. En la fase de aprendizaje, sin embargo, en vez de enseñarnos a usar programas y ordenadores, lo primero que nos mandaron a hacer fue cavar un hoyo enorme. Tuve que aunar fuerzas con el resto de recién graduados para cavar un agujero más hondo que nuestra estatura. Mientras horandábamos la tierra sin descanso, nos gritaban como locos. Me salieron ampollas en las manos y acabaron reventando, pero tuve que seguir cavando hasta que el hoyo estuvo finalizado. Para cuando el jefe nos felicitó, estábamos destrozados y se nos caían las lágrimas del esfuerzo. Nunca había tenido una sensación de logro mayor. Creí que la empresa me había aceptado. Ahora me doy cuenta de que formaba parte del procedimiento habitual. A partir de entonces me volqué en el trabajo. El proyecto al que me asignaron tras una mínima fase de formación hacía aguas desde el principio. El agotamiento en el que caí fue peor que cuando cavé el hoyo. En aquella empresa el vigor era más importante que la destreza. Hablando alto y claro, uno podía apañárselas allí aunque sus conocimientos técnicos no fuesen ninguna maravilla. Empecé a quedarme a dormir en un hotel que había al lado de la empresa, que era nuestro cliente, y así seguí durante unos meses. Cierto día ni siquiera pude volver al hotel. Quise prepararme unos fideos instantáneos que me había comprado, como de costumbre, en la sala de descanso de dicha empresa a la que me habían enviado temporalmente, cuando de pronto me di cuenta de que no sabía cómo hacerlos. Ni siquiera yo lo entiendo. El caso es que no sabía en qué orden abrir la sopa, los condimentos y todos aquellos sobrecillos, y de qué modo había de meterlos en el recipiente. Por más que leyese las instrucciones, no lograba entenderlo. De repente sentí un escalofrío en la espalda. Me estaba rompiendo. Dejé los fideos a medio hacer junto al hervidor de agua en la penumbra de la sala y salí por las escaleras de emergencias para que no me viese nadie. El reloj de pulsera marcaba las 6, pero la vista se me había teñido de amarillo, seguramente porque llevaba demasiado tiempo delante del monitor. En el barrio de oficinas donde estaba la empresa apenas había viandantes, parecía que me hubiese perdido en otro universo. Al llegar a la estación me di cuenta de que no eran las 6 de la tarde, sino las 6 de la mañana. Entonces me subí al primer tren que vi, me acomodé en un asiento libre y me quedé dormido. Me había olvidado el móvil en alguna parte, quizá lo había tirado inconscientemente. Una turba de personas se subió al tren y me desperté. En ese momento me di cuenta de que si hacía trasbordo allí mismo podría ir a casa de mi tía. Hacía años que no la veía, pero siempre me había tratado con cariño. Me apetecía verla, visitar a alguien que me aceptara tal como era. Ryota durmió toda la mañana y toda la tarde. Ni que fuera un gato.
pensó Kuro. Es mi sobrino. Así se lo presentó ella. Era, al parecer, el hijo de Tasuke, el hermano mayor de Chino. A partir de ese día empezó a cocinar para dos, sin contar lo de Kuro, y retuvo en casa a Ryota, que pretendía marcharse cuanto antes. Al haber entrado gracias a un contacto de mi padre, le he hecho quedar mal, y ahora no puedo volver a casa. Poco a poco, Ryota fue contándole todo lo que había ocurrido y Chino se enfadó. ¿Cómo puede haber empresas así? Lo que el chico relató sobrepasaba la imaginación de Kuro, pero aún así comprendió que había escapado de un lugar terrible. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Ryota se fue recuperando poco a poco. Chino estaba feliz, pero para Kuro era un incornio. Madre mía, eso significa que ahora, en vez de una persona, tengo que encargarme de dos. Cuando Ryota cometió la falta de delicadeza de dejarse los cordones desatados delante de él, Kuro le enseñó quién era el que mandaba allí y se los quitó sin piedad. A Chino debía de encantarle cuidar de los demás, porque daba la impresión de que estaba más animada que antes. A lo largo del verano, Ryota fue recobrando la salud hasta poder salir a pasear y ayudar en las tareas domésticas. Tienes suerte de ser libre. El chico apareció de improviso, miró a Kuro que estaba comiendo y le sonrió. A mí me parece que los humanos son mucho más libres. Ellos, a diferencia de los gatos, podían comer cualquier cosa, ir a donde quisiesen. Cada vez que Ryota trataba de congeniar con Kuro, éste le soltaba un zarpazo, pero el chico no escarmentaba, seguía agarrándolo e intentando acariciarlo. Un día, mientras escapaba de los brazos de Ryota como de costumbre, vio que llegaba Choi. Con lo bien que sienta que te acaricie un humano, le dijo su amigo. Pues que te acaricie a ti. Aún así, Choi no dejaba que lo tocase nadie salvo su dueña. Es un chico responsable, juzgó Choi a Ryota. Ese día Chino le había mandado que arrancase las malas hierbas del jardín. Aquí y allá había pequeños montoncitos. Hasta el más tonto sirve para algo. Kuro y Choi observaban a Ryota pegados el uno al otro. Las personas demasiado responsables se acusan a sí mismas y sufren porque no son capaces de echarle la culpa al prójimo. Como gato, Choi es una gallina, pero conoce muy bien a los humanos, pensó Kuro. La verdad es que el chico se esfuerza, dijo, y de pronto se dio cuenta de algo. ¿Tu dueña también es así? Sí, se parecen mucho, respondió Choi un poco triste. Chino sabía que enseñar a los demás era mucho más entretenido de lo que parecía. Hasta entonces no había tenido la oportunidad de hacerlo nunca, ni nadie se lo había pedido. Le divertía ver cómo Ryota maduraba, aunque fuese haciendo una mera tarea del hogar. Quizás se habría sentido igual si hubiera tenido un hijo. Lo cierto es que hacía que su día a día fuese más vivificante. Ryota no sabía hacer prácticamente ninguna tarea. Chino lo instruyó con tesón en el arte de cocer arroz y limpiar cristales. Para ella, su sobrino era un alumno de provecho. Pasados 3 meses, ya no había reserva entre ellos y comenzaron a bromear. Hacía mucho tiempo que Chino no recordaba lo divertido que era compartir mesa con alguien y hablar de las cosas banales del día a día. Y al fin llegó el temido día. El timbre sonó temprano. Pulsaron el botón varias veces de manera agresiva. «Ryota, sé que estás ahí», era la voz de Tasuke, el hermano de Chino. «Es mi padre». Las manos de Ryota se detuvieron justo cuando preparaba el desayuno. Su rostro estaba lívido. «Tranquilo». Chino tomó aire y apagó el hornillo. Kuro, que también había entrado en la cocina y esperaba su desayuno, se incorporó. Los dos se miraron a la cara. «Van a saber lo que es bueno», parecía decir el rostro de Kuro. Había empezado la batalla. Varias sombras se habían plantado al otro lado de la puerta de cristal. Era ridículo que un adulto hecho y derecho quisiera intimidar a una anciana trayendo consigo a más gente. Un fuego como hacía tiempo que no sentía se encendió dentro de Chino, un sentimiento que no experimentaba desde que su marido se marchó. Chino estaba enfadada. El gato levantó la cola como si la rabia de ella lo hubiese contagiado. «Eso es, Kuro. Defendamos nuestro territorio». «Sal, Ryota». Tasuke golpeó la puerta fuera de sí.
Chino la abrió sin dejarse amedrentar. El padre de Ryota había traído consigo a unos hombres vestidos de negro. ¿Cuánto tiempo, Tasuke? La voz de Chino era suave y calmada. Chino, ¿dónde está Ryota? Márchense, por favor. Tan pronto oyó la negativa de su hermana, a Tasuke le cambió la expresión de la cara. Que le digas a mi hijo que salga. Ya veo que tu falta de modales no ha cambiado. Ya basta, papá. Apareció Ryota. Ya he conseguido que salgas. Al menos no ha sido en vano. Tasuke se creció al ver la cara de su hijo después de tanto tiempo. Ryota, ¿cómo te atreves a desacreditarme de esta manera? Pese al ímpetu con el que había salido en un primer momento, al ver a su padre, Ryota se achicó. ¿Qué es más importante, tu honor o la vida de tu hijo? Chino seguía conservando el sosiego. No seas exagerada. Tasuke no disimuló su enfado. ¿A quién llamas exagerada? Chino soltó un soplido y miró a su hermano a los ojos. Márchense. En la mirada de Tasuke afloró la confusión. Había pasado mucho tiempo desde que Chino abandonó el hogar familiar. Ya no era la hermana frágil e indecisa que él conocía. Uno de los hombres que lo acompañaban agarró a Chino del brazo. Un bufido que parecía resonar desde el fondo de la tierra hizo vibrar el aire. Kuro los estaba amenazando. Fue un rugido salvaje sacado de las entrañas. Inconscientemente, Tasuke y los hombres de negro retrocedieron. Me hacen reír, dijo Chino librándose de la mano del hombre. Un atajo de hombres adultos asustados por un gato. A Tasuke se le notaba aturdido. ¿Qué piensas hacer con mi hijo? Nada, solo esperar. Chino y Tasuke se miraron airadamente. Él fue el primero en apartar la vista. Volveré. Pues la próxima vez avisa antes. Le soltó Chino a su hermano mientras éste se marchaba. Una vez Tasuke y los hombres que lo acompañaban se fueron, Ryota miró hacia Chino y agachó la cabeza. Tía, gracias, dijo embargado por la emoción. Kuro le arreó un zarpazo con fuerza. Compórtate, parecía quererle decir. Venga, a desayunar. Chino procuró sonar lo más alegre posible y aflojó los puños. Tenía las manos blancas de tanto apretarlas. Cuarto. Pasó la estación y llegó el invierno. Kuro se despertó antes de lo habitual. Pisó el vientre de Chino, que seguía durmiendo, y se dirigió al baño. Ella soltó un gemido. La claridad tenue de antes del amanecer era ideal para salir a cazar, pero con el frío que hacía no se le antojaba. El cuarto de baño donde está mi arenero está helado, pero nada que ver con el frío que hace fuera. Pensó y a continuación sacudió la cabeza. No puede ser. Empiezo a pensar como un gato doméstico. Lo de dormir con mantas solo será durante el invierno. Mientras duraron los rigores invernales, Kuro se alojó en casa de Chino. Tener a 2 ocupantes en casa suponía para ella cierto ajetreo. Al principio Kuro se escapaba por toda la casa porque Chino quería lavarlo. Al final la mujer lo atacó vilmente aprovechando que estaba en el primer sueño y lo obligó a meterse en el agua. Una vez acostumbrado, se dio cuenta de que sumergirse en agua caliente era un hábito placentero. Sería una lástima dejar que solo los humanos disfrutasen de él. El gato hizo sus necesidades y luego las cubrió con la arena blanca usando las patas traseras. Aquella forma de aliviarse también era bastante satisfactoria. Una luz salía de la cocina. Últimamente era Ryota el que se encargaba de preparar el desayuno. En un primer momento todo lo que hacía estaba salado y era repugnante. Ahora por lo menos resultaba comestible. Chino decía que no había cosa que le hiciese más feliz que quedar liberada desde primera hora de la mañana. Cuando el gato se dispuso a volver a su lecho, de pronto notó una presencia familiar. No era la primera vez que la sentía.
John, pronunció tras mucho tiempo. Por cruel que parezca, últimamente casi se había olvidado de él. John, maulló entonces en alto. Acto seguido salió por la gatera, echó a corretear sin miedo hacia el lacerante frío matutino. Las nubes estaban bajas, del fondo de estas caían revoloteando copos blancos. Era nieve. Si mal no recordaba, a John le gustaba la nieve. John, ¿estás ahí? Kuro dio vueltas por el jardín llamándolo. ¿Qué te pasa, Kuro? Menudo frío hace. Ryota salió de la cocina con el mandil puesto. Fíjate, Ryota. El gato miró al cielo. Oh, ¿está nevando? El chico también alzó la vista. Tal como está el día, puede que haya regresado. Kuro echó a correr. ¿A dónde vas si aún no has comido? El gato corrió con todas sus fuerzas en medio de aquel aire gélido. Caían gruesos copos de nieve. ¡Espera, Kuro! Supo que Ryota lo perseguía por el ruido exagerado de sus pasos. Ven, Ryota, puede que te cumpla un deseo. Kuro seguía corriendo a ciegas sin preocuparse de en qué territorio estaba. Subió una cuesta y saltó del guardarraíl a un muro. Desde allí pegó un brinco hasta una máquina expendedora y de ahí a otro muro. Siempre hacia arriba, hacia lugares altos. Daba igual de quién fuese el territorio. De pronto tuvo la sensación de que John lo estaba llamando. Un golpe de viento desplazó la nieve contra él. Kuro corría pisando el asfalto con sus 4 patas. ¡John! Era la voz de otro gato que subía a la cuesta. Joey. ¡Joey! Joey y Kuro corrieron uno junto al otro. Los trenes matinales ya se habían puesto en marcha. Se oyó el estruendo que hacían al cruzar el paso elevado. Animados por aquel sonido, los 2 gatos siguieron corriendo en dirección a lo alto de la cuesta. Vieron el edificio de madera donde vivía Mimi. El piso de Reina tenía la luz encendida. A lo mejor había estado pintando toda la noche. Corrieron persiguiendo la nieve. El camino se transformó en una bajada. Atajaron por el medio de un santuario sintoísta y atravesaron una calle a lo largo de la cual se extendía una urbanización. Siempre, siempre hacia adelante. Al pasar junto a la casa de Cookie y Aoi, vieron que el buzón de correos era nuevo. Tenía pintado un gato con unas manchas similares a las del mármol. Se parecía a Cookie. «Es un retrato de Cookie», exclamó Joey. No hacía falta que lo jurase. Ambos gatos siguieron corriendo. La presencia de John estaba cada vez más cerca. Aparecieron entonces unas empinadas escaleras instaladas en una pequeña loma. ¿Aún van a subir por ahí?, oyeron que decía detrás de ellos Ryota en un tono lamentable. ¡John! Ya casi estamos llegando. Joey también lo percibía. Subieron las escaleras de un tirón y por fin llegaron al punto más alto de la ciudad, un pequeño banco en un parquecillo en la cima de la loma. Los copos no dejaban de crecer, cada vez más grandes. Avistaron un tren pasando por la vía. Va a cuajar. Eso parece. Joey y Kuro, uno al lado del otro, observaron un rato el tren. Abajo se extendía la ciudad, a punto de despertarse de su letargo. La ciudad empezaba a latir. Ryota les dio alcance resollando y subiendo y bajando los hombros. «Kuro, ¿a dónde vas?», respiraba entrecortadamente, con lo joven que era. Joey miró justo hacia el lado opuesto donde se encontraba el chico. Se oyeron los pasos de una mujer. «¡Joey!». Apareció una chica con el pelo corto y un abrigo grueso. A Kuro su figura abultada le recordó a la de un gato grande. «Es mi novia», dijo orgulloso Joey. La chica miró a Ryota y puso un gesto de sorpresa. No debía de esperar encontrarse con más personas. «Ah, soy la dueña de este gato».
Ryota también titubeó. Mi dueña es Chino y yo no soy tu gato. No tengo nada que ver con este sujeto. Se quejó Kuro, pero Ryota no le hizo ni caso. No le quitaba ojo a la dueña de Chobi. Ella tendió las manos hacia Chobi. El gato saltó a su regazo, como si ya estuviese acostumbrado. Chobi ha echado a correr y me ha dado un susto. Lo mismo me ha pasado con Kuro. A Ryota le entró una risa boba. Los dos se quedaron mirándose. Es la primera nevada del invierno, ¿verdad? Dijo por fin ella, y Ryota le contestó con aire feliz. Cuando se dieron cuenta, la presencia de Jon se había esfumado. Kuro se estremeció. Kuro, puede que mi deseo se haya cumplido. ¿Cuál era? Chobi alzó la mirada hacia su dueña, cuyo rostro parecía resplandecer. Aquella expresión recordaba en cierta medida la que tenía últimamente Chino. Kuro también cayó por fin en la cuenta. Claro, el mío ya hace tiempo que se ha cumplido. A la vez se dio cuenta de que ya nunca volvería a ver a Jon. Gracias, amigo, susurró mirando más allá de las nubes cargadas de nieve. Epílogo. Al terminar aquel larguísimo invierno, llegó la estación de los cerezos. Ese día me llevé a Chobi en un transportín y paseábamos bajo una hilera de árboles a la orilla del río. Los pétalos rosados inundaban el ambiente. Aquellos pétalos de cerezo que revoloteaban por doquier nos mostraban en todo momento las corrientes invisibles del aire. Los sentimientos de la gente son invisibles y no hay nada que puedas hacer, me dijo una vez la persona que caminaba a mi lado. Esa frase bastó para hacerme sentir un gran alivio. Hasta entonces no estaba convencida de que la culpa de no entender los sentimientos de los demás era mía. Hería a los que me rodeaban porque era incapaz de ver lo mismo que ellos. Ni siquiera entendía mis verdaderos sentimientos. Haber fingido no darme cuenta cuando en realidad sí lo había hecho era, al final, imaginaciones mías. Eso me lo había enseñado alguien a quien he conocido gracias a Chobi. La brisa que soplaba de frente nos trajo pétalos de cerezo. ¡Qué bonito! Chobi? Él me devolvió un maullido desde dentro del transportín. Tras encontrarnos aquella mañana nevada en el parque, empezamos a quedar y a hablar de vez en cuando. Mi intención era irnos conociendo sin prisas el uno al otro. Aquel día lluvioso, yo, en mi soberbia, creía haber salvado a Chobi. En realidad, fue él el que me salvó a mí. Mimi, baja de ahí. Masato se dirigió a la gata que lo amenazaba desde lo alto de la estantería. La pata ya se le había curado y ahora correteaba por todas partes. En vez de jugar, termina de preparar la maleta de una vez, le dije mientras envolvía la vajilla en papel periódico. Oye, reina, un poco de respeto, que voy un curso por delante, contestó Masato empezando a atar las revistas con un cordel. Yo, aunque con un año de retraso, por fin había aprobado el examen e iba a empezar el curso en la misma Facultad de Bellas Artes que él. Iría desde la casa de mis padres, así que tocaba despedirme de aquel piso. Vaya, ¿con qué lees ese tipo de mangas? No me lo esperaba de ti, dijo Masato, atando una revista mensual que publicaba historias cortas de 4 viñetas. Ahí publica una amiga mía. ¿Tienes una amiga que se dedica profesionalmente al manga? ¡Qué pasada! Era Oi, la dueña de Cookie. Hacía poco, aparte de su trabajo, había empezado a publicar una obra en esa revista. Desde que vino con Cookie a ver a Mimi, nos habíamos hecho amigas. De vez en cuando se pasaban las dos de visita. La gata ya había cumplido 1 año y estaba hecha toda una señorita. Una brisa entró por la ventana abierta de par en par, haciendo que se colasen delicadamente pétalos de cerezo. De repente me puse sentimental.
Estoy a punto de embarcarme en un nuevo mundo. Yo estaba a su lado, observando el azul oscuro del firmamento desde su piso. Vibró el viento y las delgadas nubes corrieron a toda velocidad. Sus finos dedos me tocaron el pelaje. Joey, me dijo ella. ¿Qué? Le contesté. No abrió la boca, pero yo sabía en qué pensaba. Ambos sentíamos lo mismo. Me gusta este mundo, me dije convencido. Ella se rió en silencio. Yo alcé la vista hacia aquella sonrisa radiante. Ella también captaba mis pensamientos. Y es que a ella seguramente también le gustaba este mundo.